Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de las obras y también lo mezclaremos un poquito con el ambiente de hoy del Real Madrid Atlético de Madrid. Vamos a dar una vuelta por los exteriores y luego navegaremos por los interiores porque vamos a estar en una zona hoy muy bonita, una zona que no os dejará indiferentes. Así que nada, bueno, vamos a dar una vuelta al Santiago Bernabéu, dale like y suscríbete, comenzamos. Bueno, partido muy complicado, partido hoy derbi de la capital, derbi en el Santiago Bernabéu. El Atlético de Madrid que llega en muy buen estado de forma, la verdad, después de haber pasado directamente a los octavos de la Champions League. En la Copa del Rey también está en la semifinal junto al Real Madrid también. Veremos a ver en el sorteo, a ver cuáles son los emparejamientos. Y bueno, sobre todo en Liga, después de estos árbitros que hacen la vida imposible, sobre todo ponen muchas piedras en el camino del Real Madrid, pues el Real Madrid ante todo y ante todos va primero en Liga. Veremos a ver el partido de hoy, si gana el Atlético de Madrid le adelanta y el Atlético de Madrid pues va segundo a la estela también de esos primeros puestos y también del Barcelona que está ahí al acecho y juega mañana domingo. Así que nada, va a ser partidazo. Yo espero ganar 8-0 con una manita de Kylian Mbappé, la verdad. Bueno, aquí en la Plaza de Sagrados Corazones hay una cita hoy a las 7 de la tarde. Creo que hay gente ya esperando y todo, haciendo, bueno, guardando sitio para luego la llegada, porque aquí es la mejor zona para ver la llegada del bus, del autobús del Real Madrid, también del Atlético de Madrid, que vendrá por esa zona de allí. Y esta es la Plaza de Sagrados Corazones, a las 7, quedada madridista aquí para animar a los nuestros. Veremos a ver. Y aquí de fondo ya tenemos el mejor estadio del mundo. Qué guay, qué guay que ya tengamos los puestos. ¿Os acordáis que en la pandemia estaban todos fuera? No había ninguno por normas y por el tema de la pandemia. Aquí tenemos ya hace un montón de tiempo que no vengo, creo que desde el último partido. Y fijaos, la Plaza de Sagrados Corazones a la izquierda y la fachada del Santiago Bernabéu. No parece que hayan avanzado, porque ahí veis esa lama como sobresale. Y también tenemos que tener la otra que está justo debajo, en la parte inferior de la fachada. Cruzamos porque se pone en verde para los peatones. Niños, ya sabéis, no crucéis en rojo y siempre que vayáis a cruzar hay que mirar a ambos lados. Bueno, pues creo que vamos a empezar para la izquierda y daremos la vuelta por los exteriores para finalizar en los exteriores, pues en la tienda, en la parte de la tienda oficial. Así que vamos a ir fondo sur, lateral oeste, fondo norte y lateral este. Lo dicho, aquí hay gente ya esperando para la llegada del autobús. Una de las novedades que tenemos en el parking de la zona VIP es que ya encendieron pues este panel LED, que ahora mismo no se ve muy bien porque le está dando el sol directamente, o hasta incluso atrevería a decir que está apagado. Es posible que luego lo enciendan solo vehículos autorizados. El otro día en el canal de Maribel pudimos ver cómo estaba encendido ese panel LED que está justo ahí, las puertas cerradas y luego, hola, 1, 2 y 3. Ahí está el crack que quería salir. Bueno, quería salir en TikTok, pero ahora estoy grabando para YouTube. Ojo porque, a ver, ¿esto es nuevo? Esto es nuevo. Esto lo han colocado nuevo, imagino que será provisional. Esto será provisional. Antes estaban las maderas y las cuerdas. Y ahora han puesto esa valla metálica, que por lo menos parece más rígida y más sólida. Bueno, pues fijaos que quedan como 4 horas para el partido. Y madre mía, cómo se nota que es un partido importante hoy. Y la gente que hay, ¡wow! Ya está la seguridad preparada en los exteriores. Y ¡hola! Es un Ferrari, ¿no? ¡Madre mía! ¿Cómo suena el bicho? Que por cierto, el otro día el bicho cumplió 40 años, Anda que le felicitáis al mejor jugador del mundo y de la historia.
Bueno, pues venga, encaramos el fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí tenéis las animaciones, los grafismos de Real Madrid Atlético de Madrid, jornada 23. Hoy nos jugamos seguir más líderes que nunca. Aunque empatemos, mínimo tenemos que empatar para seguir líderes. Y qué mejor que ganar, ¿no? Qué mejor que ganar al segundo, al eterno segundón, el Atlético de Madrid. Y joder, ojalá que sea aquí en casa. Y eso que Ancelotti no tiene buenos números con Simeone. Y aquí tenéis las puertas centrales, que ya también estamos acostumbrados a ver, que hace poquito es verdad que terminaron de colocar y de instalar. No parece que estén operativas todavía. Fijaos que dentro se ven todavía las vallas. Y ahí también hay más vallas blancas, justo detrás de las mismas puertas de acceso. Y nada, esto es lo único, lo más novedoso, por así decir, del fondo sur en los últimos meses. Falta, ya sabéis, toda esta parte del suelo, la superficie, como han hecho y han arreglado en el lado contrario, en el fondo norte, la calle Rafael Salgado. Veremos a ver cuándo ejecutan este lugar. De momento, pues aún no han procedido a hacerlo. Así que nada, seguiremos aquí en el canal. Es verdad que últimamente no venimos mucho por aquí, pero si hay movimiento, y hay movimiento más regularmente, pues obviamente sí vendríamos más días. Así que nada, quien tenga hilos con Florentino, que le diga que si avanzan las obras, pues ya vendré yo por aquí. Bueno, pues Real Madrid Atlético de Madrid, jornada 23. Seguimos avanzando. Recuerden dejar el like y suscribirse. Torre Europa, esquina de la Torre B, esquina de Castellana con el fondo sur, una avenida de Concha Espina. Ahí tenemos Plaza de Lima y podemos observar que el suelo tampoco pues se ha tocado aquí. Lo que se han hecho es retirar las vallas, esas vallas que obviamente a diario se encuentran en este lugar para acordonar, para delimitar toda esta zona y que nadie pueda acceder porque sigue siendo una zona de obra. Madre mía, es que viene la gente pero a mogollón, ¿eh? La gente que hay ya, y es que quedan... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 17:40, ¿eh? Faltan 3 horas 20 minutos para el partido. Y la gente que hay ya, ¿eh? Es una auténtica locura. Bueno, pues la zona de los accesos, fijaos que esto no va a quedar así. Lo decimos muchas veces, pero siempre hay gente nueva que ve estos vídeos, por lo tanto se piensan que esto se va a quedar así y se ríen de las desgracias que están ocurriendo en el Santiago Bernabéu. Pero bueno, para su información, pues decimos que aquí en el canal, yo soy Jesús Ramírez, pues esto no va a ser así. Hubo un culé, una cuenta culé, que me mencionó en su vídeo hablando de las desgracias, de los tifos, de los pufos, estaba pensando yo en el mosaico de hoy, de los pufos del Real Madrid con la obra. Bueno, pues para ese gran entendido que vive ahí en la zona independiente de la parte norte de España, nordeste de España, que sepa que esto no está acabado, que sepan todos también, los antimadridistas, los culés y demás, que las obras no están terminadas, no están finalizadas. Esto de aquí no va a ser así, la fachada no va a quedar así tampoco. Es decir, la fachada sí va a quedar así. Me explico. Lo que van a poner en la fachada es lo que hemos visto ya aquí en el canal, que tuvo muchísimas visitas. A la Madrid está ahí. Están bailando el tren ese. Bueno, lo dicho, lo que se van a hacer en los laterales es colocar iluminación en la fachada. ¿Por qué? Porque ahora mismo desde aquí no se ve mucho, pero si nos ponemos más lejos, en la perspectiva más lejos de la fachada de donde estamos ahora, se ve todo el interior. Básicamente porque el Bernabéu no puede cerrarse como tal, es imposible. Es decir, tiene que tener ventilación, por lo tanto,
no se pueden cerrar las lamas. Esas lamas tampoco son giratorias, que hay muchos canales que también dicen que son giratorias, son fijas al 100%. Aquí información siempre contrastada, por lo tanto no se puede cerrar por la ventilación del interior. Ahora mismo en invierno, pues bueno, hay huecos en la cubierta y puede entrar algo de ventilación, pero imaginaos en verano, si cierras todo el estadio Santiago Bernabéu, esto es una olla a presión, esto es una olla a 400 grados centígrados. Nada, que no. Que sepan los pedazos de cracks. Y luego dice que me voy inventando las cosas. Que dije que el tour se iba a haber ampliado en diciembre, en Navidades, para aprovechar pues el tirón de Navidades, que se iba a poder bajar a zona de prensa, se iba a poder pues acceder por diferentes sitios nuevos, y al final no pudo ser. Era información que tenía, obviamente información que al final no se llevó a cabo porque al final no ha podido ser. Es decir, estamos en febrero y aún así tampoco se ha podido abrir hasta ahora. Era información de primera mano, información de gente del club y gente de la obra, por lo tanto era información que era verídica. Lo que pasa es que como obra viva, pues todo aquello que no se puede llevar a cabo, pues no se va a llevar a cabo y ya está, es que no hay más. Pero bueno, confiemos en que los próximos meses abran ya las nuevas zonas, la parte de la zona de prensa, la parte del lado contrario al lateral oeste, que es el lateral este, y podamos ver nuevos accesos, también los vestuarios, que bueno, pues ya parece que están los nuevos habilitados, reformados y construidos, por lo tanto ya a decentar todo para que quede listo cuanto antes. Y obviamente al final esto al Real Madrid le interesa que se abra cuanto antes pues todos los espacios. Es decir, me hace gracia a todos los antimadridistas o la gente que se ríe de las desgracias, como digo antes, desgracias del Real Madrid, de los plazos que da el Real Madrid y que luego no se cumplen, porque vosotros creéis que el Real Madrid no está interesado en abrir cuanto antes todos los espacios del Tour, que se puedan bajar a vestuarios, que se pueda bajar a zona de prensa, ver nuevas zonas. Ahora mismo el Tour tiene un importe, tiene un precio. Si abres y habilitas otros espacios, tienes que subir el precio, y lo va a subir obviamente, porque ves más zonas. ¿Vosotros creéis entonces que al Madrid no le interesa abrirlos cuanto antes? Es que vaya tela. Llegamos a una de las zonas nuevas habilitadas en el Santiago Bernabéu en los últimos días, este restaurante Arzábal, esta concesión Arzábal que tenemos en la parte central del fondo norte, aquí en la calle Rafael Salgado, con este espacio abierto. Y también, bueno, antes de que lo abrieran oficialmente ya, totalmente al 100%, lo teníamos abierto en los días de partido, pero ya está abierto todos los días. Imagino que un día a la semana descansarán para que pueda descansar el personal, pero ya está 100% abierto, operativo, y cabría esperar que abran también el restaurante y el espacio Sky Bar, que está en el lateral oeste, que luego veremos desde el interior, a ver si se ve algo. Y también uno que tenemos justo encima de nosotros, justo aquí, pero en el interior, otro espacio que es el restaurante asiático, que estaba ubicado antes en el fondo sur y que ahora se encuentra ubicado en la parte más alta de la Torre D, esta que tenemos justo delante. Así que nada, esperando con muchas ganas también que abran ese espacio. Y mientras tanto nosotros seguimos dando la vueltecita, y yo espero vuestro like y vuestra suscripción. Hemos venido tan pronto que hasta incluso, como podéis observar, aún no han cortado el tráfico, pero bueno, está bien porque al final tenemos la iluminación necesaria para poder grabar los exteriores mejor que por la noche, que por la noche no se ve tan bien ni se aprecian tan bien los detalles. Bueno, pues estamos en el lateral este, aquí entramos de lleno en el lateral este, Padre Damián. A la derecha dejamos atrás la Torre D, hemos dejado atrás el fondo norte también,
las pantallas encendidas para informar a los usuarios, a los aficionados, pues básicamente que por qué puerta tienen que acceder. Y fijaos que mira, esto al revés no se podría hacer. Esto al revés no se podría hacer. Si un madridista va al Metropolitano, ojo, cuidado, que tienes que ir con guardaespaldas. Pero fijaos, aquí un indio, sin ningún tipo de problema, pasa por aquí y no le pasa nada. Nada de nada. Este acceso especial es el que hacen para los días de partido. Colocan estas vallas para que haya un acceso, una entrada, perdón, y una salida. Por aquí entras y por la izquierda sales. Este es el lugar de los cotillas. Muchos cotillas nos quedamos aquí porque, pues bueno, hay muchas personas famosas. Por ejemplo, mira, este de Real Madrid Televisión. Muchos, pues bueno, famosos pasan por aquí a la zona del palco de honor, y es por eso que la gente se queda por aquí para ver la llegada de estas personas públicas. Así que nada, bueno, mira, hay toda la gente que hay esperando ya. Las lecheras que se están preparando. Aquí ya han cerrado, como podéis observar, desde la puerta 50 hacia el otro lado, hacia la torre A, han cerrado, así que las personas, los aficionados, no podemos pasar por ahí. Vamos a ver qué podemos observar del mercado gastronómico, a ver qué hay diferente a la última vez que estuvimos aquí. Seguimos viendo material acopiado ahí. Nada diferente a lo último, nada diferente, nada en comparación a lo que ya vimos. Sobre todo esto lo utilizan para copiar material, y no sé si podremos ver lo que hay en el interior porque colocaron esas pegatinas, ¿no? Esos paneles translúcidos que nos impide ver el interior de este futuro mercado gastronómico, que de momento pues tampoco ha abierto sus puertas. Que antes yo decía que faltaba el Sky Bar por abrir, que faltaba el restaurante asiático, pero también falta el mercado gastronómico. Mira, otro del Atlético de Madrid, que llega por aquí y no le pasa nada. Habéis visto, ¿no?, las diferencias. Y ahora que me estoy fijando, han colocado luces en esa plataforma que tenemos en la Plaza de Sagrados Corazones. Fijaos. Han colocado luces, que eso no lo había visto hasta ahora. Claro, hasta que no anochece, pues no se ve. Bueno, aquí estamos listos ya para recibir al autobús. Salid para afuera porque si no... Mira, mira, mira qué locura.
Real Madrid, ale, 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 Real Madrid, ale, Real Madrid, ale, Real Madrid, ale, 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 ale. Aquí es la entrada justo al tour, que tenemos la plaza de, la plaza de la Fuente de Cibeles, donde el Real Madrid ganó la 15ª. Y bueno, aquí lo dicho, por aquí se accede al tour. Así que empezamos el recorrido por el interior, dale al like y suscríbete, venga, que comenzamos. Bueno, pues aquí entramos por la zona del fondo sur. La zona del fondo sur, ya sabéis que es la menos avanzada, por no decir retrasada, la más retrasada de todas. Aquí veis la parte superior, el techo, donde aún se tienen que llevar a cabo los acabados. Y es verdad que han avanzado un poquito, porque además mirad cómo han colocado este material justo ahí, entre el baño de las chicas y el baño de las personas de movilidad reducida. Pero fijaos en el pladur que están colocando en la parte superior, en el techo, que no consigo ubicar la palabra. Y ahora veremos a ver también otras zonas que esperemos que hayan avanzado. Lo que sí vemos es todo esto que ya se está llevando a cabo en las galerías del fondo sur. Poco a poco van avanzando a la hora de pintar. Y ahora vamos a bajar por allí, porque por allí pues es posible que veamos avances. De momento vamos a hacer una entrada triunfal para ver el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid, Atlético de Madrid, derbi de la capital, clásico en Madrid. Mirad, tan 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 tan. Bueno, pues vamos a proceder a bajar. Aquí no hay muchas novedades respecto al último día. Madre mía, es que ya veo a la gente comiendo y me entra hambre. Aquí a la derecha tenemos tribuna, Torre B, nivel 1. Así es como se ve tribuna desde la zona de tribuna del Estadio Santiago Bernabéu. Lo he dicho, un indio viene aquí y no pasa absolutamente nada. Sin embargo, si fuese al revés, son tal los acomplejados que son, los envidiosos, que si vas allí te increpan, te escupen y se convierte en una pesadilla. Eso ya no es fútbol, eso ya es otra cosa que no voy a decir aquí porque si no me tumban el canal. Venga, seguimos. Hace poquito vimos unas nuevas estructuras colocadas en los accesos de justo la Torre B. Estas son las estructuras que comentaba. De momento no parece que haya novedades. Lo único, esto habrá que cerrarlo, porque esto por así decir es el esqueleto de lo que va a ser todo esto, todo este tinglado, que presuntamente parece ser esto, pues aparte de insonorización, porque este canal Blaurana, este canal culé que dijo que me había inventado que esto era insonorización, pues obviamente todo lo que sea cerrar paredes, cerrar espacios, es insonorizar, aunque sea pues bueno, rematar la faena, rematar diferentes espacios de la remodelación. Aquí me imagino que colocarán paneles de pladur entre pilar y pilar metálico, y aquí más de lo mismo, y aquí más de lo mismo. Así que nada,
Aquí poquitas novedades. Vamos a asomarnos por la zona de grada alta y tribuna del fondo sur. Estos acabados, bueno, estos pasillos, no sé yo hasta qué punto van a trabajar en ellos. Esto tiene pinta que ya está. Eso ya tiene pinta que está totalmente terminado. Esta es la impresionante imagen que tenemos desde la parte de tribuna, el grada alta del fondo sur con el lateral oeste. Bueno, ahora ya lateral oeste. Aquí justo a la izquierda de mí están los asientos donde las letras blancas de Real Madrid. Y bueno, aquí tenemos el pedazo de videomarcador. Ya pronto anunciarán que está la zona interactiva del lateral este, que hemos visto muchas veces y que esperemos que hoy nos dé tiempo a verlo, porque realmente es apasionante e inmersivo acercarnos por esas zonas para ver si hay novedades. Aunque bueno, la última vez no tuvimos muchas novedades que ver en el lateral este, pero fijaos la bonita imagen de la cubierta iluminada con el videomarcador, el césped impoluto, porque claro, cuando el césped estaba mal, todo el mundo, ¡ay, madre mía, el césped está mal, el hipogeo no funciona! Pero ahora que llevamos unos cuantos partidos viendo que el césped pues responde a la perfección, ya no decimos nada, es la pena de este mundo, es la pena de esta vida, que tengamos que decir siempre las cosas malas y no digamos las cosas buenas. Lo que sí me estoy fijando ahí en tribuna, en la parte de arriba, fijaos los paneles de pladur que están colocando. No sé si estaban colocados, pero posiblemente esos paneles de pladur que están colocando en el techo de ese límite de la zona de tribuna con los palcos y con los pasillos de la parte de tribuna y el primer anfiteatro, no sé, la verdad, no recuerdo, o no sé si lo he visto, pero eso es lo que veo desde este pasillito que estamos recorriendo de la grada alta, entre la grada alta y tribuna del lateral oeste. Fijaos, aquí los asientos blancos, donde ahora mismo no se ve muy bien, no se aprecia nada, pero pone Real Madrid en toda esta zona, desde el fondo sur, desde allí, hacia allí, hacia la parte del fondo norte, todo el lateral oeste, la grada alta y grada baja, dibujada y coloreada de ese Real Madrid, esos asientos blancos, para que se pueda divisar desde todos los espacios restantes del Santiago Bernabéu. Una auténtica pasada, una auténtica locura, al igual que tendremos hoy, esperemos poder sacarlo aquí en el canal, el mosaico del escudo del Real Madrid, el escudo del mejor equipo del mundo. Así que, venga, vamos a seguir. Qué tiempos aquellos, chicos, chicas, qué tiempos aquellos cuando veíamos estas estructuras, cómo empezaban a crearlas, ¿os acordáis? Estos espacios VIP que hay ahí, y que ahora ya, pues bueno, ahora ya se han convertido en un espacio lujoso en el que unas cuantas personas pueden disfrutar de esas zonas, no sé si pagando o no sé si con invitaciones, pero pueden disfrutar y poder tener unas vistas, mira qué estilo, ole, y poder tener unas vistas espectaculares del interior, porque bueno, es verdad que desde ahí no ves toda la zona panorámica del interior, porque te tapa justo el techo, justo la grada del primer anfiteatro, pero realmente ves el partido en la parte central del estadio, y justo abajo del todo. La verdad, chicos, en lo que se ha convertido esto, qué bonito, qué interesante, qué emocionante. Lo hemos vivido juntos, de la manita muchas veces, esas veces que decía, acompáñame a dar la vuelta al mejor estadio del mundo, dame la manita, no te pierdas. Pues
Sí, tú que estabas en Australia, tú que estabas en Francia, tú que estabas en Alemania, tú que estabas en, yo qué sé, en la Conchinchina. Me has acompañado todos los días, siempre que hemos estado aquí, viendo cómo subían una tubular, viendo cómo subían una viga corona, viendo cómo subían las terchas de la cubierta. Tú me has acompañado, solamente queda decirte que muchas gracias por haberme acompañado. Esto no es el final, esto no es un final épico, esto es simplemente una muestra de agradecimiento. Así que venga, seguimos. Al ya casi meternos de lleno en las galerías del fondo norte, divisamos otro de los pasillos interiores, donde imagino que seguirán remodelando, y esto no lo dejarán así, la verdad. Pero bueno, venga, seguimos subiendo, seguimos avanzando. La verdad es que tengo unas ganas de meterle 8 al Atlético de Madrid aquí en casa, pero brutales, ¿eh? Bueno, aquí faltan todavía paneles del panelado, valga la redundancia. No sé por qué no lo han puesto, no sé por qué aún no está colocado, pero que no cunda el pánico, porque eso lo colocarán, no os preocupéis. Bueno, seguimos avanzando. Además, tenemos la zona de tribuna. Quiero subir al primer anfiteatro. Pero me da a mí que vamos mal, vamos muy mal. Pero bueno. Además de segundo, que cobarde los hinchas del Calderón. Y este es el espacio Arzábal. Ahí veis a la gente, pues bueno, llenando sus tripas antes de que empiece el encuentro. Aquí llegamos a la parte de tribuna, ya casi llegando al lateral este. Fijaos, aquí también los espacios reservados para las personas de movilidad reducida, justo hasta el límite ya de la grada alta. Aquí tenemos infiltrados del Atlético de Madrid. No sé por qué no se quita la sudadera, si realmente aquí no pasa nada. Si fuese al revés, sí. Y aquí en este dormitorio han empezado a colocar el esqueleto. Fijaos cómo han empezado a colocar las varillas metálicas para luego colocar ya el panelado. Mira, esto antes no estaba, y aquí igual, aquí tampoco estaba y lo han empezado a colocar. Veremos a ver los otros dormitorios, pero aquí ya queda colocar directamente el panelado y ya está. Esto lo quitarán y lo colocarán encima del panelado. La verdad es que está quedando todo muy bien. Esto ya lo conocéis, que son los pasillos del primer anfiteatro, entre el primer y segundo anfiteatro del fondo norte, con los acabados aquí arriba, el escudo del mejor equipo del mundo y también las concesiones abiertas. Un acceso ya justo enfrente del restaurante José Luis. Vamos a subir a otro vomitorio. Salen los porteros del Real Madrid. A ver. Justo. Bueno, a ver, vamos a comenzar por aquí. Bueno, aquí han roto, ¿eh? Aquí han roto, se ve como que ha habido algún tipo de oxicorte. Esto está al descubierto, que es el pilar que sustenta el peso de esta visera del segundo anfiteatro del fondo norte. Han roto, han demolido aquí. Han demolido toda esta parte, esto no, porque imagino que será la zona que coincide con el palco, que está justo aquí a la derecha. Será pared del palco, por eso no lo pueden tirar. Y vamos al otro lado, porque a lo mejor en el otro lado tenemos novedades. Tampoco. Han colocado como... No, estoy grabando, gracias. Han colocado como este pladur. Han demolido la pared y han dejado este pladur. No sé, la verdad, es un poco raro, es un poco extraño, porque realmente la pared yo creo que aísla más el sonido que el pladur, ¿no?
Esto se parece más endeble. Es un poco extraño, pero los expertos, los profesionales saben lo que hacen, ¿eh? Saben lo que hacen. Vamos a seguir divisando más vomitorios, casi llegando al lateral oeste. Aquí podéis ver, como imagino que todo esto lo irán adecentando un poquito más, ¿no? Porque se ve todo como muy descubierto, muy poco tratado, por así decir. Y vamos a ver, mira. Aquí el Pladur sí no lo han tratado. Maxi Burr. Mi English is perfect, 1.25. Fijaos aquí cómo se ve la diferencia de este vomitorio con el otro. Aquí no han emplastecido, creo que se dice así, ¿no? No han echado el material que han echado en el otro lado, y se ve al descubierto también este pilar que sostiene el peso de la visera. Nada, pues esas son las novedades que tenemos. Ahora veremos, porque me estoy fijando en el otro lado y han empezado a colocar también, ¿cómo se dice? Estructuras metálicas para luego ya el panelado. Gibraltares españoles están cantando, no me lo puedo creer. ¿Qué hacen cantando los indios Gibraltares español? Y aquí igual. Me imagino que todo esto serán pruebas de insonorización. ¿Qué les pasa a eso? ¿Que chillan tanto? Serán pruebas de insonorización, irán colocando más capas. Es verdad que estamos viendo a lo mejor la primera capa, que es el Pladur, pero luego pues irán instalando y ejecutando más capas. Vamos a la siguiente, vamos a la contigua, porque en la contigua estoy viendo, bueno, no estoy viendo porque ahora mismo estoy viendo lo que estáis viendo vosotros, que han empezado a colocar pues el esqueleto, ¿no? El esqueleto de ese panelado que van a colocar allí en ese lado, este panelado. A quien no me entienda con estas palabras, pues que me lo pregunte en los comentarios. Pero bueno, el panelado lo intentaré explicar a medida que voy haciendo el vídeo. El panelado es todo este material que va tapando ya las paredes para adecentar, para dejar bonito, pues para realizar los remates, vamos. Vale, subimos otra vez y aquí están empezando, míralo, bueno, no son paneles metálicos como tal, porque llevan como goma espuma, esto es como goma espuma. Imagino que lo colocarán por protección, pues alguien pasa por aquí para que no se haga ni sufra ningún daño. Pero aquí sí. Ahí sí son las barras metálicas. Luego ya todo esto lo tapan con el panelado, como hemos ido viendo en las diferentes zonas. Y aquí igual. Y en este lado justo de aquí, gracias, aquí lo podéis ver, esto también lo van a tapar, han colocado la goma espuma, la cinta americana, y ya luego colocarán el panelado. Fijaos también los otros de aquí, cómo han colocado las estructuras metálicas para no ir visitando uno por uno. Si desde aquí lo podemos ver mucho mejor, pero fijaos cómo aquí también han colocado las estructuras, allí también, ahí lo podéis ver, los marcos perfectamente se pueden apreciar, y allí creo que no, ahí todavía no, pero sí parece que han demolido esas paredes que hay entre el primer anfiteatro y el segundo anfiteatro. Pues bien, pues muy bien. Aquí vamos de camino. ¿A dónde vamos de camino? Ah, mira, otro acceso ya hecho, ya finalizado, y es posible que por aquí veamos el restaurante Arzabal. Uy, que sale el Atlético de Madrid a calentar.
Vaya partidazo, ¿eh? Vaya partidazo se espera. Cómo ha calentado el Atlético de Madrid el derbi en los últimos días. Ellos se escudan de que el Real Madrid ha denunciado por el tema de los árbitros en la última semana, ha denunciado para, pues bueno, intentar desestabilizar este partido. Y es que son tan egocéntricos, son muy egocéntricos, que se piensan que hemos denunciado para que hoy tengamos ventaja. De verdad es que no tienen ojos en la cara, no tienen ojos en la cabeza para ver todo lo que está sufriendo el Real Madrid. Es por lo tanto que hemos hemos tenido que denunciar, porque esto ya era insostenible, de verdad. Esto es insostenible. Ya en la Cabosen, la gota que colmó el vaso fue en el RCD Stadium contra el Español. Es verdad que el pobre Español, club amigo, no tiene la culpa, pero es que ya fue una auténtica vergüenza el arbitraje que sufrimos ese día, porque ya no solamente la no roja al jugador del Español, esa entrada a Mbappé, sino también el gol que anularon al Real Madrid, a Vinicius, que no fue en ningún momento falta de Kylian Mbappé, porque primeramente le estaban agarrando a él se intentaba simplemente zafar, ¿no? Desagarrar en esos precisos instantes. ¿Y qué es lo que hizo después? Pues básicamente intentó quitarse al jugador de Español del medio, porque claro, él quería desmarcarse, él hizo el pase y quería desmarcarse. Pero aún así, luego revisaron la jugada y misteriosamente encontraron que hay falta de Kylian Mbappé. Fue flipante, ese partido fue brutal. Más luego otro penalti que debieron haber pitado en el área del Español a favor del Real Madrid. Bueno, es que ya no solamente lo que vivió ese día el madridismo y el Real Madrid, sino que esto es un cúmulo de cosas que llevamos aguantando durante tanto tiempo y que el antimadridismo reconoce todo esto como que llevamos nosotros más de 100 años robando, por lo tanto estamos probando nuestra propia medicina. Es increíble, porque hasta incluso el Atlético de Madrid es beneficiado en los partidos, porque tiene una liga que hace poquito ganó, por cierto, bueno, relativamente poquito, una liga que ganó con faltas dudosas y también, por supuesto, con un arbitraje pésimo que le beneficiaron a ganar esa liga. Y el último derbi, o bueno, creo que fue en el Bernabéu, el año pasado fue, en el que recibimos, pues por ejemplo, un penalti de Bellingham allí, de Savic, recibimos un montón de entradas que debieron ser roja. Bueno, es que si no he metido aquí todo el vídeo, todo el partido, así que de verdad, yo no sé hasta qué punto los antimadridistas están en contra del Real Madrid, cuando somos los grandes perjudicados siempre, cada partido, que se quiten ya la venda. Del Calderón. Haber perdido la final. Los árbitros. Ya veréis la pitada al Atlético de Madrid y a Simeone.
Estas son las alineaciones de ambos equipos. Por el Atlético de Madrid, número 13, Ocampo. Entrenador Diego Osorio. Y por el Real Madrid Club de Fútbol, Thibaut Courtois. 7, Lucas Vázquez. 12, Aurelien. Tchouaméni. 35, Raúl. 20, Fran. 10, Nani. 8, Jader. 11, Rodrigo. 5, Giroud. 7, Vinicius. Y con el 9, Kylian. Levantaremos todas las cartulinas del fondo sur para formar el mosaico de bienvenida a nuestros jugadores. Bueno, pues al final 1-1 aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, seguimos líderes. La verdad que el planteamiento de Simeone ha sido de cagao total, madre mía. Es verdad que vienes al Estadio Santiago Bernabéu delante de 80.000 personas, o bueno, casi 80.000 personas, y jugándote el liderato, y resulta que pones 5 defensas y pones el autobús en tu área. Bueno, pues nada, el Madrid no ha sabido penetrar las líneas del Atlético de Madrid, y el próximo partido, Real Madrid-Manchester City, miércoles 19 de febrero. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, dejen su like y suscríbanse. Nos vemos pronto, madridistas.